riñón, normalmente, uno, a ver, ¿quién me dice? Maneja todo el equilibrio salino del cuerpo, ¿no? Sal. No solo sal y en general electrolitos. Maneja el equilibrio hídrico, ¿no? La composición de los diferentes compartimentos corporales hídricos los maneja también el riñón. ¿Qué otra cosa maneja? Tiene que ver en la regulación de la presión arterial. Presión arterial. ¿Qué otra cosa maneja? Maneja la eliminación de productos de desechos metabólicos, compuestos nitrogenados sobre todo. ¿Qué otra cosa más maneja el riñón? El metabolismo, calcio, fósforo, óseo, ¿no? ¿Qué otra cosa más maneja? Tiene que ver con la producción de eritropoyetina para la formación de glóbulos rojos. Entonces, desde ese punto de vista, conociendo eso, uno ya puede deducir las alteraciones que se van a presentar en la insuficiencia renal, sea aguda o crónica. Y funciona, ¿no? Ya. ¿Que sigue? O yo lo paso acá. Ya. Este es uno de las principales definiciones, ya en resumen, para no hacerla muy larga, de insuficiencia renal aguda. Esto es un síndrome. ¿Qué cosa quiere decir síndrome? Es un grupo de síntomas y signos que puede ser producido por múltiples causas, ¿no? Múltiples causas pueden producir el síndrome de insuficiencia renal aguda. A diferencia de enfermedad, ¿qué cosa es enfermedad? Conjunto de síntomas y signos que son producidas por una causa determinada. Cuando precisamos la causa ya hablamos de enfermedad. Pero como la insuficiencia renal aguda puede ser producida por múltiples causas, hablamos de síndrome. Salvo que lleguemos a saber cuál fue la causa de esa insuficiencia renal aguda y ya podemos hablar como enfermedad, ¿no? ¿Y en qué consiste la insuficiencia renal aguda? Es la disminución así súbita, brusca, de la función renal. Y ese periodo se limita a horas o días, ¿no? A horas o días. Esa es la definición temporal de insuficiencia renal aguda. Y la disminución aguda de la filtración glomerular, que es la función renal que principalmente se afecta, la filtración glomerular, se va a manifestar por el acúmulo de desechos nitrogenados en sangre. Se va a caracterizar porque de repente aumentaron súbitamente los niveles de urea y creatinina, que son los dos principales elementos de desecho nitrogenados que evaluamos con mayor frecuencia en la práctica diaria. Esos son los que rápidamente se elevan. Y a veces se acompaña de oliguria. Y ponemos ahí esas dos frases, a veces, porque hay insuficiencias renales agudas que no son oligúricas, son las iras no oligúricas. El paciente está orinando normalmente y eso puede hacer retrasar el diagnóstico del problema. La insuficiencia renal aguda es reversible, un proceso reversible. Aunque eso no siempre es cierto, no siempre es verdadero, porque hay casos de enfermedades renales disfuncionales que empiezan como insuficiencias renales agudas y evolutivamente se van a comportar como insuficiencia renal crónica. No se van a recuperar. En esos casos no hay reversibilidad. Ahora, cuando vayamos pasando los slides, les voy a decir en qué caso sucede eso. ¿Ya? Entonces, esto de la reversibilidad, si bien sucede en la mayoría de casos, no es absoluta. ¿Ya? No es absoluta. Por lo general, como les decía, vamos a encontrar oliguria. Esto quiere decir reducción del volumen urinario a un nivel que es insuficiente para excretar la carga obligada de solutos. Nosotros todos los días estamos ingresando solutos a nuestro cuerpo a través de la dieta, que más o menos
es un aproximado de 800 miliosmoles. Esos 800 miliosmoles tienen que eliminarse todos los días, pero para que se eliminen esos osmoles, que se van a eliminar por la orina, requieren un volumen mínimo de orina para poder ser eliminados. Y ese mínimo de orina para eliminar esa producción diaria, dietética de los osmoles, es más o menos unos 500 centímetros cúbicos de orina. Si uno orina por debajo de eso, ya va a empezar a haber retención nitrogenada. Esa agua de la orina no es suficiente eliminar, y los principales generadores, los osmoles generadores de la osmolaridad urinaria van a ser los compuestos nitrogenados, urea, dentro de ellas. Entonces se va a empezar a retener urea, y por eso es que va a haber retención nitrogenada. Uno hace su examen de sanguíneo y va a encontrar cifras elevadas de urea y creatinina. Y eso, como les decía, es el examen que más se utiliza. Es un examen de rutina y es el que nos pone sobre aviso de que algo está pasando en la función renal, específicamente en la filtración glomerular, ¿ya? Porque esos se eliminan por filtración. Y cuando el paciente llega a un estado que es menor a 100 mililitros por día, ya hablamos de anuria, ¿no? Ahí la retención nitrogenada va a ser mucho más marcada que si se trata de una simple oliguria. Según estas guías que se siguen a nivel internacional para definir diferentes entidades nefrológicas, y en este caso la insuficiencia renal aguda, hablamos de insuficiencia renal aguda cuando la creatinina sérica sube en relación al basal un valor igual o superior a los 0.3 miligramos por decilitro en un plazo de 48 horas. O bien cuando la creatinina sérica aumenta 1.5 veces por encima de la basal, que se conoce o se presume ha ocurrido dentro de los 7 días previos. O cuando la diuresis es menos a medio mililitro por kilo por hora por 6 horas. En esos casos hablamos ya de insuficiencia renal aguda. Bueno, ya yendo de frente a la fisiopatología, vamos a ver, en este cuadrito primero, vamos a ver lo normal, ¿ya? El riñón, para que cumpla sus funciones, y que muchas de esas funciones las realiza a través de la formación y eliminación de orina, necesita de sangre, ¿no? Sangre. Y esa sangre le va a llegar a través de las arterias renales, ramas de la arteria aorta. Esa sangre es la que va a ser depurada, esa sangre es la que va a ser limpiada por el riñón, Más o menos, ¿cuánto de sangre le llega a los dos riñones? Más o menos le llega 800 a 1000 centímetros cúbicos por minuto. Miren la tremenda cantidad de sangre que les llega al riñón, ¿eh? Dicho sea de paso, el riñón es el órgano que más sangre recibe de todos los órganos vitales del cuerpo, incluyendo el hígado o el cerebro. Y recibe más en relación al peso que tiene, Claro que si en valores absolutos lo comparamos, ejemplo, con el hígado pues recibe más sangre en valor absoluto, pero es que el hígado, ¿cuánto pesa? Pues 1200, 1500 gramos, ¿no? Y los riñones, ¿cuánto pesan entre ellos? 300, 350 gramos, tremenda diferencia. Pero si los llevamos por unidad de peso, el riñón de lejos es el órgano más vascularizado de la economía. La orina entonces se va a formar a partir de esta sangre que le llegó. Primero se filtró a nivel glomerular, pasó a los túbulos,
sufre los procesos de reabsorción y de secreción y después de excreción, ¿no? Una vez que se forme esa orina, tiene que haber un buen circuito por donde va a circular esa orina. Y para al final ser eliminada al exterior. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a tener tres grandes grupos de insuficiencia renal. Aguda estamos hablando. La prerrenal, la intrínseca o renal propiamente dicha, y la posrenal. En la prerrenal, ¿qué cosa quiere decir? Que al riñón le está llegando poca sangre para formar orina. ¿Ya? Eso es prerrenal. ¿Y en qué situaciones le llega poca sangre al riñón para formar orina? En todas las situaciones en que se presente disminución importante de la presión arterial o que el paciente esté en un franco estado de shock. ¿Ya? Ahí, en ese caso, va a haber una disminución. Y como le llega poca sangre al riñón, entonces el riñón va a formar poca orina. No va a eliminar todos los solutos y se van a retener y se va a presentar retención nitrogenada, sinónimo ya de insuficiencia renal aguda. Ya esa es la prerrenal. La intrínseca es cuando alguna patología está sucediendo dentro del parénquima renal, que está afectando ya sea al glomérulo, está afectando a los túbulos, esté afectando a los vasos sanguíneos o esté afectando al intersticio. ¿Ya? Alguna de esas cuatro estructuras está afectando, porque forman parte del parénquima renal. Por eso esta también se llama insuficiencia renal aguda parenquimal, intrínseca o renal propiamente dicha. Y por último vamos a revisar la insuficiencia renal aguda posrenal. Al riñón le llegó la cantidad adecuada de sangre, las nefronas formaron orina en la cantidad adecuada, salió, pero esa orina no puede ser excretada al exterior. Entonces esa es la insuficiencia ya después de haber pasado por el riñón, es la insuficiencia posrenal. Entonces ahí están los tres grandes grupos de insuficiencia renal aguda. Antes de entrar a ver los diferentes tipos, un pequeño acápite de esto, de cómo funciona el glomérulo para producirse la filtración glomerular. Para producirse la filtración glomerular es requisito fundamental de que la estructura del glomérulo sea normal. El área, la superficie de filtración sea la adecuada. Cualquier alteración glomerular que lleve a una disminución de la superficie de filtración va a ser causa de insuficiencia renal. ¿Ya? Entonces, una es la superficie. Después, ¿cómo se manejan las presiones? Las presiones, acá también se aplica la ley de Starling para los movimientos de líquidos entre un compartimento y otro. Entonces, también acá van a intervenir las presiones hidrostáticas y las presiones oncóticas, ¿no? Del manejo de ellas, que comprenden estas leyes de Starling, normalmente se va a producir un filtrado glomerular normal. Entonces, acá vamos a considerar como elementos importantes para entender esto, la arteriola aferente acá, la arteriola eferente, y acá la superficie glomerular y el túbulo. Miren que normalmente hay un tono en ambas arteriolas, hay un cierto nivel de constricción arteriolar a nivel de las dos arteriolas, pero que va a ser más importante a nivel de la arteriola aferente. Miren, acá claramente se ve que esta arteriola aferente tiene una luz menor que la de esta arteriola eferente. ¿Ya? Y esto va a permitir esta filtración glomerular normal.
Cuando la presión de perfusión disminuye por cualquier razón, por ejemplo, lo más en una población sana, ¿no? Ahora que estamos en verano salimos a la calle con tremendo calor, con el nivel de humedad que tenemos, empezamos a sudar, estamos que caminamos y no tenemos dónde, está cerrada todas las tiendas, no hay para comprarse una gaseosa, no hay líquido a disponibilidad. Entonces va a disminuir nuestro volumen extracelular. Y dentro y como esto es parte del volumen, y del extracelular tenemos el intersticio y el intravascular, ¿no? Ambos van a disminuir, entonces este intravascular también va a disminuir. Le va a llegar menos sangre al riñón, presión de perfusión disminuida. Entonces, para tratar de compensar eso, bajo efectos de prostaglandinas vasodilatadoras, la arteriola aferente se va a dilatar y la arteriola eferente, bajo la acción de la angiotensina 2, se va a contraer. La cosa que es que la presión de filtración aumente para que, a pesar de que esta perfusión esté disminuida, se siga produciendo orina, ¿ya? Eso es en condiciones normales. Entonces, de todas maneras, al estar un poco deshidratados nosotros, porque hemos sudado bastante, etcétera, va a disminuir el flujo urinario va a disminuir. ¿Cómo estará la osmolaridad en esa orina? En esa menor cantidad de orina se van a eliminar mayor cantidad de solutos. Entonces la osmolaridad está aumentada, la densidad urinaria está también aumentada. Incluso la coloración de la orina, como está más concentrada, se vuelve más oscura, ¿no? Eso es lo que se ve en condiciones normales. Eso es la autorregulación renal. Entonces, vamos a ver ya específicamente la insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal. Entonces, hemos dicho todas las situaciones que cursen con hipotensión arterial o que estén en un franco estado de shock. Y para esto, para que les sea fácil, ustedes tienen que conocer las 4 grandes causas de shock, ¿no? Eso lo tienen que conocer. Y de ahí deducen, ¿no? De ahí nomás hacen sus deducciones. Van a ver si es un shock hipovolémico, ¿no? De repente el paciente está con una hemorragia aguda, está con deshidratación, está con diarrea, sudó mucho, ha estado recibiendo diuréticos que le produjeron poliuria o tiene un tercer espacio, etc. Entonces, hay que descartar que no esté hipovolémico, que no esté en un estado de shock obstructivo. Ese es el otro gran grupo de tipos de shock, la obstrucción. Obstrucción a la circulación sanguínea. Y ahí hay 3 cuadros clásicos que también tienen que conocerlo así: taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión y embolia pulmonar masiva. Esas 3 situaciones les van a producir obstrucción a la circulación sanguínea. La circulación se va a paralizar, va a disminuir y le va a llegar menos sangre al riñón y se va a producir insuficiencia prerrenal. El tercer gran grupo de causas de shock es el shock cardiogénico. Falla de la bomba cardíaca, no va a enviar sangre a los diferentes órganos y dentro de ellos al riñón. Le va a llegar poca sangre también al riñón y se va a producir insuficiencia prerrenal. Y la otra, la cuarta, el otro cuarto gran grupo de causas de shock es el shock distributivo. ¿Ya? Y ahí a la cabeza va la sepsis causa. Ahí no es que el paciente perdió agua, nada de esas cosas, sino que se produjo a nivel del sistema capilar y venoso una tremenda vasodilatación y que la sangre es como si se hubiera estancado. En poca cantidad avanza hacia el lado derecho del corazón para que pase al pulmón, de ahí al lado izquierdo del corazón y de ahí a toda la circulación sistémica, ¿no? Entonces,
Este es el otro gran grupo, la anafilaxia, medicamentos, neurogénico, endocrinológico, etc. ¿Ya? Entonces, estos son los 4 grandes tipos de shock que van a producir insuficiencia prerrenal. Y también hay situaciones en que no habiendo hipotensión arterial, no habiendo shock, pero hay medicamentos, ejemplo, o situaciones clínicas que van a producir vasoconstricción de la arteria renal. Eso se ve en casos de hipercalcemia, ejemplo, hipercalcemia. O medios de contraste, ¿no? Todos estos medicamentos pueden producir vasoconstricción de la arteriola renal. Entonces, todo esto va a llevar a la insuficiencia renal prerrenal. En estos casos, como ya hemos dicho, la estructura anatómica de los riñones está normal, está normal. Lo que ha sucedido es que como le llega poca sangre al riñón, entonces hay incapacidad para eliminar los osmoles que se formaron productos del metabolismo derivados de los alimentos y se empiezan a retener y hay retención nitrogenada. Entonces, en estos casos, como decía, va a haber oliguria, orina macroscópicamente oscura. Si le medimos la osmolaridad alta, va a haber la densidad urinaria alta, y si le medimos el sodio, como en estos casos el riñón tiende a ahorrar agua a nivel tubular, se va a reabsorber buena parte del sodio que se está filtrando. Entonces el sodio urinario va a estar bajo, va a estar disminuido. Esas son las características principales de la insuficiencia renal aguda prerrenal. Siguiente, acá. Entonces miren, esto es lo que les decía, cuando la presión de perfusión disminuye por debajo del rango autorregulatorio renal, entonces ya no va a haber acá vasodilatación, sino se produce todo lo contrario, vasoconstricción en la arteriola aferente, la filtración glomerular, entonces la presión de filtración glomerular disminuye, entonces este filtrado disminuye, y como le está entrando poca sangre acá al glomérulo, la sangre que sale también va a estar disminuida. Y ustedes saben, pues, por sus estudios de anatomía, que todo el sistema tubular renal se va a irrigar a partir de la sangre que viene por la arteriola eferente, ¿no? Entonces, va a haber una disminución también de la perfusión tubular. Si esta disminución de perfusión tubular es leve, se va a producir una insuficiencia renal de tipo prerrenal, de lo que estamos hablando. Pero si ya es muy severa o ya se prolonga demasiado esa disminución de perfusión, ya los túbulis no solamente van a alterar su función, sino se van a necrosar. Va a haber necrosis tubular aguda, y eso ya es otro tema. Eso es hablar ya de insuficiencia renal aguda parenquimatosa o intrínseca o renal propiamente dicha. Ya miren cómo la diferencia entonces entre una insuficiencia prerrenal de una necrosis tubular aguda isquémica, necrosis tubular aguda isquémica, es simplemente el resultado de la diferencia en el nivel de perfusión del sistema tubular. Entonces, ahora vamos a ver la insuficiencia renal aguda intrínseca. Hemos dicho que puede ser la alteración a nivel de los glomérulos, túbulos, vasos o intersticio. Vamos a ver problemas a nivel del glomérulo. Cualquier patología del glomérulo que altere estos mecanismos autorregulatorios o que disminuya la superficie de filtración glomerular va a producir insuficiencia renal aguda. Entonces acá tenemos las glomerulonefritis agudas, las glomerulonefritis rápidamente progresivas y las microangiopatías. Ahí el síndrome urémico hemolítico y la púrpura trombótica trombocitopénica. Ejemplo, este es un riñón normal. Miren cómo se ven las luces capilares por donde está circulando la sangre, ¿no? La celularidad es la normal,
la celularidad que ven ustedes aquí, estas diferentes células, están conformadas por las células del endotelio, que tapizan a los vasos capilares, por células mesangiales, y por los podocitos, ¿no? Las células epiteliales de la cápsula de Bowman. Este es un glomérulo normal. En cambio, miren este glomérulo, resultado de un proceso inmunológico secundario a una infección por estreptococo beta hemolítico, y que está dando esta glomerulonefritis difusa aguda postestreptocócica. Miren de frente nomás, las luces vasculares acá casi ni se ven, todo está tapado. ¿Y por qué se ha tapado esas luces? Por un tremendo exudado inflamatorio, donde acá seguramente que están incrementadas las células mesangiales, las células epiteliales, los podocitos, pero sobre todo hay un aumento de polimorfonucleares. Aquí se está presentando un proceso inflamatorio. Dentro de sus clases seguramente van a tener clase de inflamación. Cuando hablen de inflamación van a ver toda la gran cantidad de células que llegan al foco inflamatorio, ¿no? Se rellena eso. Entonces, eso es lo que está sucediendo acá también. Y de acá entonces vamos a deducir que la superficie de filtración glomerular ha disminuido tremendamente, ¿no? Entonces esa va a ser una de las razones fundamentales por las cuales se va a producir insuficiencia renal aguda. Este es un caso de lupus eritematoso sistémico que se está produciendo también un proceso inflamatorio con esta gran producción de estas células, que son células del epitelio de la cápsula de Bowman, que están proliferando y lo están ahogando, aplastando al glomérulo. Estas son medias lunas, y eso es lo que hace el diagnóstico de glomerulonefritis rápidamente progresiva. La glomerulonefritis rápidamente progresiva va a dar un tipo especial de insuficiencia renal aguda, de insuficiencia renal. No es exactamente la aguda, que sucede en días o semanas, que tiende a revertir, ni tampoco es la crónica que se presenta en el curso de meses a años, ¿no? Esta es un intermedio casi. Se presenta en el curso de semanas a algunos meses. Pero si uno no lo trata esto sí va a ir a la franca destrucción de todo el glomérulo y va a llevar a la insuficiencia renal crónica. Y esta rápidamente progresiva, entonces uno lo detecta porque en el plazo de algunas semanas, pocos meses, la urea y la creatinina empiezan a elevarse, ¿no? Y por supuesto que todos estos cuadros se acompañan de otras manifestaciones extrarrenales que ya ayudan a hacer el diagnóstico. Entonces, este es otro tipo de enfermedad glomerular causante de insuficiencia renal aguda. Y esto es lo que le decía el síndrome urémico hemolítico. Miren, estos glomérulos están llenos acá en sus luces están llenas de trombos. El sistema de coagulación se alteró. Ustedes saben que normalmente la sangre circula por circuitos en forma libre, ¿no? Fluida. Y el endotelio es la estructura que se encarga de eso, de que no se formen trombos, de que no haya vasoconstricción y que la sangre fluya libremente, ¿no? Por la luz vascular. Cuando por alguna razón el endotelio se altera y altera su función, ya se vuelve el endotelio todo lo contrario. En vez de impedir la formación de coágulos, va a favorecer, es procoagulante. En vez de estimular la vasodilatación, va a hacer lo contrario, va a ser vasoconstrictor.
Y eso sucede en esta patología, en el síndrome urémico hemolítico. Ya cuando hagan sus cuadros de clínica van a ver ya la causa, ¿no? Pero en la estructura que se afecta es el endotelio, ¿ya? El endotelio falló. Y por eso aquí en el glomérulo, miren, se han formado todos estos trombos que dificultan la circulación y disminuyen la superficie de filtración glomerular y se va a producir insuficiencia renal aguda. Ya, entonces, ya hemos visto la insuficiencia renal aguda glomerular. Ahora vamos a ver la insuficiencia renal aguda tubular. Ya cuando hemos hecho la insuficiencia prerrenal, ya hemos adelantado conceptos de la necrosis tubular aguda, ¿no? Y sobre todo hemos adelantado ese concepto refiriéndonos a la necrosis tubular aguda de tipo isquémica. Cuando la disminución del flujo sanguíneo renal es tan severo, ya no se va a comportar como una simple insuficiencia prerrenal, ya va a haber necrosis de los túbulos renales. Entonces, eso ya va a cambiar la situación, ¿ya? Cuando yo tengo una insuficiencia prerrenal, porque el paciente estuvo deshidratado, sangró, todo eso, y como le digo, hay oliguria, densidad urinaria alta, osmolaridad alta, sodio bajo, yo lo hidrato a ese paciente, rápidamente revierte, ¿eh? Eso es rápido. En un plazo de 24 o 48 horas, esa insuficiencia renal aguda revertió. La urea y creatinina que estaban altas, se empieza a normalizar. El flujo de la orina también, ya la orina se hace más clara, en mayor cantidad, supera los 500 mililitros 24 horas. El sodio urinario que estaba bien disminuido, ya se va normalizando. La densidad urinaria de que estaba pues por 1030, ¿sí? Ya va bajando la osmolaridad urinaria también va bajando. Y todo se normaliza rápidamente cuando se trata de insuficiencia renal aguda prerrenal. Pero si yo a esa insuficiencia renal aguda prerrenal no la trato, no manejo la causa, el paciente, ejemplo, sigue con las diarreas, sigue con vómito, sigue deshidratándose, sigue con el sangrado, etcétera, etcétera, ese paciente va a ir a este estado ya de necrosis tubular aguda. ¿Ya? Necrosis tubular aguda, en este caso de tipo isquémica. Pero esto es importante diferenciarlo de otras causas en que también hay necrosis tubular aguda, ahí ya no es isquémica, ahí es tóxica. Hay sustancias que se producen en el mismo cuerpo, el mismo organismo las puede producir, o ingresan del exterior a nuestro cuerpo y van a lesionar al epitelio tubular renal, lo van a necrosar. Es la necrosis tubular aguda tóxica. Ejemplo, ¿qué sustancias endógenas conocemos? La hemoglobina. La hemoglobina en estado libre es tóxica para el riñón. Nuestra hemoglobina no está en estado libre, ¿no? Nuestra hemoglobina circula en la sangre unido en el glóbulo rojo, pero no está en estado libre. ¿En qué situación se puede liberar esa hemoglobina del glóbulo rojo y circular libremente y dañar el riñón? ¿En qué situación? ¿Cuándo se puede desprender la hemoglobina de los glóbulos rojos? En casos de hemólisis, ¿no? Cuando hay destrucción de los glóbulos rojos. Hemólisis. Entonces, y sobre todo cuando la hemólisis ocurre dentro del vaso sanguíneo, hemólisis intravascular. Ahí la hemoglobina de los glóbulos rojos sale de que ha sido destruido, va por la circulación, llega al riñón y lo daña. ¿Ya? La hemoglobina es tóxica para el riñón, Hay otra sustancia que también cumple la función como la hemoglobina de llevar
oxígeno a los tejidos, eso lo hace la hemoglobina. Pero hay otra sustancia que lleva oxígeno a los músculos, y esa es la mioglobina. Cuando esa mioglobina sale de los músculos, circula libremente, también va a dañar al riñón, Esas son las mioglobinuриas. ¿En qué situación creen ustedes que se puede producir salida brusca de grandes cantidades de mioglobina del músculo a la circulación? Cuando hay destrucción de músculos, destrucción muscular. ¿Y cuál es la causa más común de destrucción de músculos? Los traumatismos, ¿no? Traumatismos, accidentes de tránsito, un temblor, ahorita nos aplastan, todo esto. Los que sobrevivimos vamos a estar de repente haciendo insuficiencia renal aguda por mioglobina, ¿no? Pacientes que convulsionan, la contracción muscular violenta también produce lesión de músculos, salidas de mioglobina. Y así, una serie de otras causas. Los primeros casos de insuficiencia renal aguda en el mundo empezaron a ser vistos en la Primera Guerra Mundial. Eran los pacientes que después de los bombardeos eran aplastados, ¿no? por los materiales de construcción y que estaban ahí atrapados ahí, no podían salir. Esos pacientes, la mayoría, se morían una vez que los recogían, los recuperaban, los llevaban por insuficiencia renal aguda. Y ellos era por esta situación, por mioglobina. ¿Cómo se llama ese cuadro de destrucción de tejido muscular que produce este problema? Rhabdomiolisis, ¿no? Rhabdomiolisis, así se llama. Y eso produce mioglobina. Y a raíz de eso empezaron a ver que, y tomaron como principal medida cuando encontraban a un paciente aplastado en un accidente, lo primero que hacían incluso antes de sacarlo, le ponían una vía endovenosa y le pasaban solución salina. Hidratarlo, porque cuando la hemoglobina y la mioglobina, cuando están en estado libre y tienen otro acompañante que es la deshidratación, forman un dúo así maldito, ¿no? Son tremendamente dañinos. Entonces, por eso es que lo primero que hacen ahora, incluso ahora los grupos de rescate, todo eso antes de sacarlos, su suero y estarlos hidratando ahí. Y también hay necrosis tubular aguda tóxica de tipo exógeno, ¿no? Una serie de compuestos que uno le administra al paciente con fines terapéuticos o de investigación de laboratorio y que le pueden producir daño tubular. Ahí a la cabeza, ustedes van a ver esto mucho, los efectos de los medicamentos antibióticos sobre todo. Y dentro de ellos tenemos los aminoglucósidos. Este es uno de los antibióticos más usados y este es uno de los que más daño produce a los riñones. La necrosis tubular aguda. El acetaminofén, el paracetamol, ¿no? De uso tan común, cuando se ingieren grandes cantidades, también puede ser las sustancias de contraste para estudios radiográficos, etc. Entonces, esta es la necrosis tubular aguda, isquémica y tóxica, y por último, la que está asociada a sepsis. Si bien en la sepsis puede haber componente isquémico, puede haber componente tóxico, también acá se añaden componentes por efectos medicamentosos y otra serie de sustancias múltiples que se producen durante la sepsis y que la hace una forma especial de necrosis tubular aguda, por eso se le pone separada. Aunque también la sepsis está implicada es una forma de shock distributivo, ¿no? La sepsis, la principal causa de shock distributivo, desempeña un rol de redistribución y que por eso es que afecta
en forma isquémica a la nefrona. Y otra forma de problema tubular ya no es por necrosis tubular, no es que las células tubulares se necrosaron, sino que más bien ha habido obstrucción dentro de esos túbulos, dentro de la nefrona, ha habido obstrucción. Y acá hay dos grandes causas, cristales y paraproteínas. Cristales de oxalato de calcio, ácido úrico, de medicamentos o de calcio. Y paraproteínas, las cadenas ligeras de inmunoglobulina G. Esto se va a ver, donde más van a ver esto, va a ser en las situaciones en que hay destrucción de tejidos con fines terapéuticos. ¿Cuándo destruyen ustedes tejidos con fines terapéuticos? Cuando dan tratamiento ¿de qué tipo? Antineoplásico, ¿no? Cuando ustedes dan tratamiento para tratar una neoplasia, la neoplasia es un órgano, ¿no? Un órgano anormal, patológico. Pues la idea es destruirlo, ¿no? Y cuando destruimos, ya sea con radiación o con medicamentos, a ese tumor, de ahí van a salir cantidades enormes de sustancias, ¿eh? De sustancias, y dentro de ellos se va a producir ácido úrico, ejemplo, y que van a lesionar al riñón y pueden producir precipitación de ácido úrico a nivel del túbuli, de los túbulos renales. No en los uréteres, en la vejiga, sino dentro de los túbulos, dentro de la nefrona, y producen insuficiencia renal aguda. Por eso, a los pacientes que van a recibir su terapia antineoplásica se les hidrata, están bien hidratados, para permitir que todo lo que se va desprendiendo del producto de la destrucción de esa neoplasia pueda fluir, ¿ya? Entonces, hemos visto ya insuficiencia renal aguda intrínseca de tipo tubular, necrosis tubular aguda y obstrucción intratubular, necrosis tubular aguda isquémica y tóxica y en la sepsis, y obstrucción intratubular por cristales y paraproteínas. Ejemplo, el aciclovir, indanavir, todos son medicamentos antivirales, ¿no? Que se utilizan mucho, por ejemplo, en los pacientes con SIDA o sin SIDA que requieran un tratamiento antirretroviral. Y esos producen cristales también que pueden precipitar en los túbulos renales y producir insuficiencia renal aguda. Entonces, esto es lo que decíamos, ¿no? La insuficiencia renal aguda tipo necrosis tubular isquémica es cuando esta disminución de perfusión tubular ha sido ya tan severa que produjo necrosis tubular aguda. ¿Ya? Otra cosa, un concepto que deben de, a raíz de esto, los túbulos renales tienen la capacidad de regenerarse, ¿ya? Cuando el paciente hace necrosis tubular aguda, uno lo maneja al paciente adecuadamente, le cuida sus aguas, sus electrolitos, todo. Y uno espera días, y de repente el paciente ya se echa a orinar, ¿no? Empieza a bajar ya la urea, la creatinina, todo se va normalizando. Eso significa que los túbulos renales se regeneraron. Las células epiteliales tubulares se han regenerado, tienen capacidad de regeneración. En cambio, cuando se produce una insuficiencia renal aguda, cuando hablábamos del glomérulo por microangiopatía, por ejemplo, síndrome urémico hemolítico o púrpura trombótica trombocitopénica, y se produce necrosis del glomérulo, esos pacientes es difícil que ya regresen a su estado normal, porque las células epiteliales no tienen capacidad de regeneración, ¿ya? No tienen capacidad de regeneración. Y ese era el caso que les decía al inicio, pacientes que debutan como insuficiencia renal aguda, pero que su evolución ya siguen hacia la insuficiencia renal crónica, ¿ya?
Puede que mejoren un poco esos pacientes, porque también al lado de la insuficiencia, del problema glomerular, hicieron también compromiso tubular, ¿no? Porque como ahí se tapa toda la circulación en el glomérulo por los trombos, los túbulos también, que ya dependen de la arteriola eferente, también se necrosaron muchos. Esos pueden regenerarse, puede mejorar un poco el paciente, pero el glomérulo mismo, esas células epiteliales, esas ya no se regeneran. Entonces el paciente en el tiempo va a ir a la insuficiencia renal crónica. Son insuficiencias renales agudas que empezaron como tal, pero que en el fondo, en estricto, son insuficiencias renales crónicas. Y estos son los sitios, ejemplo, si esta es la nefrona, los sitios de injuria tubular en la necrosis tubular aguda. Los que más se necrosan son aquí, este segmento, el segmento 3 del túbulo contorneado proximal y la porción gruesa ascendente del asa de Henle. Estos son los sitios que más se necrosan, son los más sensibles a la isquemia, ¿no? A la isquemia en la necrosis tubular aguda. E incluso muchos hacen la diferenciación. Esta forma, así en parches de necrosis, se ve en la necrosis tubular aguda isquémica, en cambio así total de casi todo el túbulo y contorneado proximal en la tóxica, ¿no? Por ejemplo, por aminoglucósidos. Esta es una histología de una necrosis tubular aguda por isquemia. Miren, toda esta necrosis, este desprendimiento de estas células epiteliales. Acá hay túbulos, en muchas partes ya no se ven células. Todas se han necrosado, se han desprendido, ¿no? Y esto se ve en un show cardiogénico, ¿ven? Este es por etilenglicol, una sustancia que se utiliza como anticongelante. Acá felizmente no tenemos eso. Pero las intoxicaciones en países donde utilizan mucho esto como anticongelante, sobre todo para los carros, y que lo ingieren por equivocación o con fines de autoeliminación, producen tremendas necrosis tubulares agudas. Miren, aquí prácticamente ya no se ven células epiteliales tubulares. Etilenglicol. Túbulos corticales normales. Esto también es una necrosis tubular aguda isquémica. El epitelio está acá todo aplanado, ya la membrana basal nomás está, no hay células epiteliales. Miren, esto es lo normal, no hay restos celulares. ¿Y cómo empieza a recuperarse después de un tiempo? Miren cómo empieza a recuperarse ese epitelio. Acá hay mitosis celulares. Con esto estamos señalando la gran capacidad regenerativa del epitelio tubular. Ahora, rápidamente el intersticio. El intersticio también se afecta y nos puede dar nefritis intersticial aguda. Y las noxas que afectan al intersticio son múltiples, pero donde más, o lo que más las afecta son los medicamentos. Y toda la lista de medicamentos. Y son medicamentos que se utilizan todos los días, ¿eh? Anticonvulsivantes, diuréticos, los antiinflamatorios no esteroideos, que se utilizan en forma abundante, antibióticos, penicilina, cefalosporina, sulfas. Infecciones también pueden afectar el intersticio y enfermedades sistémicas, con el lupus eritematoso sistémico, sarcoidosis, Sjögren, etcétera, ¿no? Todas las causas. Por eso, cuando ustedes tienen insuficiencia renal aguda, ya van deduciendo ustedes, ¿no?, que tienen que llevar a la práctica pues todos sus conocimientos de medicina. ¿Sabes? Nefritis intersticial aguda, ve todo el intersticio inflamado. Esto es por meticilina, una penicilina. Esa meticilina nunca llegó al Perú, pero es el ejemplo característico clásico de nefritis intersticial aguda, por medicamentos, antibióticos en este caso. La pielonefritis aguda, esta sí es causa, ¿no? La pielonefritis aguda es un tipo de infección urinaria. Es una infección urinaria alta que afecta al parénquima renal. Cuando esa infección es seria, severa,
Ve, este es un cuadro clínico, ve todo el intersticio, todo el parénquima está infiltrado acá de células inflamatorias, ¿no? Todo está. Y altera la circulación, produce necrosis tubular, etc. Entonces, pacientes que vengan con infección urinaria alta, severa, y están presentando insuficiencia renal aguda, lo más probable es que estén haciendo concomitantemente con la infección un cuadro de nefritis túbulo-intersticial aguda. Felizmente, las infecciones urinarias altas no son tan frecuentes como lo son las bajas, ¿no? Infección urinaria baja que afecta gigas sobre todo y que esas que no están afectando al parénquima renal. Van a molestar, fastidiar, sus síntomas son muy molestosos, pero no van a alterar la función renal, las infecciones urinarias bajas. Y por último, dentro de la insuficiencia renal aguda, tenemos el otro grupo, el cuarto grupo dentro de las intrínsecas, la vascular, tipo vascular. Y ahí están los tipos de vasculitis, enfermedad ateroembólica y tromboembolismo de arteria renal. Miren, esta es una enfermedad ateroembólica, como acá en un vaso sanguíneo renal intraparenquimal, miren acá hay glomérulos, miren, esto que se ve aquí como rayas, esos son cristales de colesterol, cristales de colesterol. ¿Y cómo es que llegaron ahí a los vasos renales? Y no solamente a los vasos renales llegan, sino llegan a cualquier parte de la economía. Pero el riñón es uno de los comprometidos. Por lo general son secundarios a rupturas de placas ateroscleróticas a nivel arterial, que se pueden romper espontáneamente, esas placas de ateroma se pueden romper espontáneamente, o cuando se está haciendo alguna intervención para hacer un estudio de arterias, ¿no? Por ejemplo, de coronarias, de cerebro, etc. Una arteriografía, uno mete catéteres, estos están circulando en la luz y golpean a la íntima, a las placas de ateroma que existen, se rompen estas y el contenido de esas placas de ateroma va a la circulación y a través de esta viaja a diferentes órganos. Y una de ellas es el riñón, uno de los órganos donde viaja es el riñón. Y puede producir a este nivel insuficiencia renal aguda. ¿Bien? Eso es común, eso siempre deben de tenerlo en cuenta. Entonces, va a venir un paciente, por lo general, paciente mayor, con enfermedad aterosclerótica y que viene con insuficiencia renal aguda. Y no solamente le van a encontrar problemas renales, que se pueden manifestar esto por hematuria, etc., sino que si le revisan la piel, también van a encontrar ahí lesiones, ¿no? Lesiones como petequias ahí, que son signos de que a nivel de piel también se ha producido la embolización de estos cristales de colesterol. Ejemplo, estos son capilares musculares, cristales de colesterol. Estas hemorragias subunguiales en llama, lívidos reticulares y lívidos reticulares en pies. Todo esto son manifestaciones de embolia por colesterol y que al llegar al riñón va a producir insuficiencia renal aguda. Entonces, ya hemos visto insuficiencia prerrenal, intrínseca y la posrenal. Y la posrenal hay que ver si afecta al tracto urinario superior o al tracto urinario inferior. Y ahí se viene toda la lista de patologías que pueden obstruir estos tractos, ¿no? Litiasis, tejido papilar, necrosis papilar, coágulo sanguíneo, etc. A nivel de vejiga, ¿no? Tumores, infecciones. En la forma extrínseca, cuando tumores o patologías extraurinarias lo afectan, ¿no? Por ejemplo, tumores del aparato reproductivo, tumores de ovario que aplastan uréteres, etcétera, ¿no? Y el tracto urinario inferior, uretra, próstata y vejiga, ¿no? Esto es lo posrenal.
La forma más fácil de aclarar esto es con un estudio de ecografía. Los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda, seguro ustedes primero van a demostrarle con el laboratorio que tiene este cuadro y van a buscar si es prerrenal, renal o posrenal. Un examen rápido que uno debe hacer ante un paciente de insuficiencia renal aguda es hacerle una ecografía renal y ver si no hay nada que nos indique que puede haber obstrucción de la vía urinaria, ¿no? Una ecografía. Con eso ya nos ayuda bastante. No es absoluto, no son absolutas las conclusiones, pero ayuda bastante, ¿no? Ya uno aleja de que sea a ese nivel, si es que no encuentra nada. Miren, ejemplo, en un hospital, las causas más comunes de insuficiencia renal aguda a la cabeza va la necrosis tubular aguda. Necrosis tubular aguda. Y claro que acá no nos dice si es isquémica o tóxica, ¿no? Pero ahora ya la tóxica está superando a la isquémica como causa de necrosis tubular aguda. Y eso es debido sobre todo al uso de medicamentos que utilizamos. Y uno de los medicamentos más utilizados, implicados en esto, son los antiinflamatorios no esteroideos. Otra es la prerrenal, la rápidamente progresiva, las causas vasculares, la obstrucción, o sea, posrenal y la nefritis intersticial aguda. Y esto de acá también es importante. Un paciente que tiene insuficiencia renal crónica puede empeorar su función por cualquier noxa de tipo agudo. O sea, son casos de insuficiencia renal crónica reagudizada. Uno le trata el problema agudo y el paciente vuelve a su función renal anterior previa, ¿no? Su estado de insuficiencia renal crónica que tenía. ¿Ya? Entonces, esto es importante, ¿eh? Las insuficiencias renales crónicas con un cuadro de agudeza agregada. Desde el punto de vista allá, esto es, cuando hay isquemia renal vamos a la fisiopatología en estricto de la necrosis tubular aguda, sobre todo isquémica. Esta es la que más se ha estudiado, la necrosis tubular aguda isquémica. Van a haber efectos vasculares. La isquemia renal afecta a los vasos y a los túbulos renales. Y al final, miren, todo va a llevar a disminución de la filtración glomerular. Tanto ya sea porque se producen sustancias que van a aumentar el tono de la arteriola aferente y la perfusión glomerular va a estar disminuida, o por los efectos tubulares que van a producir necrosis de los túbulos, desprendimiento de las células, se van a tapar los túbulos, el líquido que está en los túbulos, en vez de seguir su curso hacia adelante, se queda estancada en los túbulos y de ahí retrodifunde hacia el intersticio y hacia los vasos. Se regresa, ¿no? Se regresa. Eso se llama la retrodifusión. ¿Ya? Entonces yo les dejo este cuadrito aquí para que lo analicen, pero básicamente es esto, efectos vasculares, efectos tubulares, y se va a afectar la filtración glomerular. Y esto es también, acá, este es un túbulo normal, la luz tubular, las células tubulares, miren la disposición de las células, todos tienen su polaridad. Acá está la membrana basal, las integrinas que se unen estas células a la membrana basal y la bomba de sodio y potasio está a este nivel. Cuando se produce isquemia y también cuando hay reperfusión, se invierte esto, hay pérdida de polaridad. Estas bombas de sodio y potasio tienden a ponerse a este lado, las integrinas se ponen al otro lado, entonces no hay forma de que se unan a la membrana basal, todo esto se desprende, miren cómo se desprenden las células tubulares, tapan la luz
tapan la luz tubular, se necrosan estas células, y se va a producir tanto necrosis como apoptosis, ¿no? Esto es lo mismo. Célula tubular, cómo se van desprendiendo, hay pérdida de polaridad, se tapa todo esto, se tapa. Esta proteína de Tamm-Horsfall, esa proteína es una mucoproteína que normalmente es producida por el epitelio tubular renal. ¿Ya? Esa la produce. Es la que forma la base para los cilindros renales. Se producen grandes cantidades de estas proteínas y ahí se van a embeber todas estas células epiteliales y van a formar cilindros epiteliales. Estas células epiteliales desprendidas se insertan ahí en esa matriz proteica de Tamm-Horsfall y van a formar cilindros, tapan acá la luz, este líquido se queda, esto retrodifunde por la pérdida de polaridad y regresa a la sangre. Y eso contribuye a la sobrehidratación de los pacientes, o a la retención hídrica, ¿no? Ya, esto es un resumen, con este cuadrito resumimos lo que hemos dicho, ¿no? En casos de que haya patología isquémica o cualquier de otra de las que hemos dicho, en mayor o menor grado, la célula mesangial también actúa, se contrae. La célula mesangial al contraerse también disminuye la superficie de filtración glomerular. La retrodifusión tubular también disminuye la filtración glomerular. Cuando hay obstrucción tubular, también. Cuando hay constricción vascular, también disminución de la filtración glomerular. Acá hay alteración a nivel de las fuerzas de Starling y se produce eso. O sea, por todo lado, compromiso vascular, tubular, mesangial y la retrodifusión tubular, disminución de filtración glomerular. Uno se puede ayudar para el diagnóstico con un examen de orina. Lo que decíamos, en la insuficiencia prerrenal casi no van a haber proteínas en orina, porque ahí todo está normal, la nefrona está normal, lo único que le está llegando poca agua, le está llegando poca sangre, y lo único que hace el riñón es retener, tratar de aguantar la pérdida de agua mediante la disminución de la formación de orina y retener, ¿no? Para conservar el volumen corporal. Entonces no hay proteinuria y la osmolaridad urinaria es alta y el sodio que se pierde es bajo. En cambio, en la insuficiencia renal ya, la necrosis tubular isquémica, tóxica o nefritis intersticial aguda, sí hay alteraciones. Una serie de alteraciones en el sedimento urinario. Cilindros granulosos, pigmentarios, cilindros leucocitarios. Acá sobre todo cuando hay nefritis tubulointersticial, ejemplo en la pielonefritis aguda, ¿no? Cilindros eosinófilos, también en las nefritis intersticiales agudas de tipo alérgica, cilindros hemáticos cuando hay compromiso de glomérulo, hematíes deformes, y cuando es posrenal va a depender de cuál es la causa que está obstruyendo la vía urinaria. Pueden haber cristales, si son cálculos los que existen, hematíes, si hay una neoplasia, leucocitos, si es un proceso inflamatorio, etc. Y las osmolaridades urinarias, miren, en todas están disminuido cuando es parenquimal o cuando es posrenal, excepto cuando el compromiso es glomerular. Cuando es compromiso glomerular, se comporta bien similar a una insuficiencia renal prerrenal. ¿Y eso por qué? Porque cuando hay una glomerulonefritis, como hay tal infiltrado inflamatorio en el glomérulo, al final está llegando poca sangre. Y el riñón se va a comportar como si hubiera un estado de hipotensión arterial y que por eso le llega
la sangre en cantidad disminuida. Y por eso se comporta, el comportamiento de laboratorio a nivel de orina es similar en la prerrenal al compromiso glomerular, específicamente en una glomerulonefritis aguda. ¿No? Ahí. Y esto es de lo mismo. La injuria renal aguda, si bien todas las funciones se afectan, pero lo que más se afecta y lo que va a dominar el cuadro clínico va a ser la sobrecarga hídrica que pueda tener el paciente, y anormalidades electrolíticas y ácido básicas. Esto es lo que va, pero también rápidamente se va a afectar la inmunidad, ¿eh? Antes, la causa número 1 de muerte en los pacientes con insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica eran las infecciones. Como ahora ya hay antibióticos, todas esas cosas, y ahora ya no se mueren por eso, ya. Ahora ya se mueren por otras causas, pero antes eran las infecciones. ¿Y eso por qué? Porque la inmunidad innata, la primera barrera de defensa, ¿no? La que tiene que ver con el proceso inflamatorio, eso estaba disminuido. Y antes se decía, la insuficiencia renal aguda no hay problema, eso se va a recuperar, pero depende, ya hemos visto, de la causa. Y también incluso, así sea una necrosis tubular aguda que se puede recuperar, siempre, ahora ya se ha visto que siempre deja algún daño en el parénquima renal. Y ese antecedente puede ser el que explique una enfermedad renal crónica en el futuro. Ahora ya la insuficiencia renal aguda ya no se considera tan inofensiva como era antes, ¿no? Sino que puede llevar a la insuficiencia renal crónica. Y acá está todo lo que más o menos fundamenta el por qué una insuficiencia renal aguda puede llevar a una insuficiencia renal crónica. Esto es lo que les decía, las diferentes alteraciones que se pueden presentar en una insuficiencia renal. Alteraciones del agua y sodio, balance de potasio, eliminación de desechos, disminución de la producción de eritropoyetina, el balance ácido básico, problemas con la vitamina D, la eliminación de fósforo y toda la serie de desórdenes a nivel de diferentes órganos y sistemas. Pero en la insuficiencia renal aguda, lo que más se va a afectar es esto: alteración de agua y sodio y balance de potasio y eliminación de desechos. Todo esto también se va a presentar acá, balance ácido básico. Estas cosas también se van a presentar, pero no adquieren la importancia que tienen en una insuficiencia renal crónica. Pero estas, si uno no las trata, eso puede matar al paciente. Yo creo que esa es la última.